Dios les bendiga. Santo, aleluya. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Y abundando un poquito más lo que decía la pastora. El sábado pasado estuvimos visitando la iglesia de San Juan Roble, donde nos encontramos una palabra preciosa por allá, en Linaje Escogido. Y anoche, que era sábado otra vez, pues tuvimos otra cita en la iglesia Fortaleza, y allí estaba el varón Jonathan Piña, donde trajo una palabra refrescante. Yo me gocé, yo no sé las demás personas, pero yo me gocé y recibí esa palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a invitarles a que se pongan sobre sus pies y vamos a buscar en la palabra en 2 de Corintios, en el capítulo 4. Vamos a estar leyendo dos versículos, el 8 y el 9. Segunda de Corintios, capítulo 4, vamos a estar leyendo el versículo 8 y el 9. Bendito sea el nombre de Dios. Bendecimos su nombre. Aleluya. La palabra para ustedes, que yo le di la semana pasada. Amén. Si lo tienen, dicen amén. Amén. Todavía hay gente que está moviendo. Ella llega. Sí. Hojas pasando y el pueblo adorando. Aleluya. Aleluya. Santo, santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se lee la palabra. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desamparados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Padre y amantísimo Dios todopoderoso, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia por medio de Jesucristo, la potestad que se nos es dada para alcanzar el trono de Dios, para declarar aquí en la tierra y que sea hecho en el cielo. Declaramos en esta tarde que hay una palabra, Señor, para cada aquellas personas en la manera que tú, Señor, va a depositar para que sirva como refuerzo, Padre Santo, un aliento para seguir continuando en el camino de buscar presencia, de buscar llenura, de buscar el horizonte de Jesucristo y obtener todas las promesas para las que hemos sido llamados. En el nombre de Jesucristo nos presentamos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Aleluya. Esta mañana me preguntaba yo, porque no me gusta preparar a veces el mensaje con mucho tiempo de antelación, porque como que se le va la esencia. Bendito sea el nombre de Dios. Y me vino este versículo, y al estarlo analizando, sabemos de que las tribulaciones vienen. Y aunque hay una gran tribulación en la que la palabra dice que el Señor nos va a librar de ella, si todavía estamos en la tierra, cuando el Señor venga, cuando el rapto. Pero estamos llamados también a tener tribulaciones. Y yo me pregunto, ¿qué hacer en medio de los ataques, de las tribulaciones? Y voy a citar un pasaje de la palabra que casi siempre se utiliza para los tiempos de Semana Santa, porque ocurrió en una semana mayor.
para ver en medio de la tribulación por la que tuvo que pasar Jesucristo, cuáles fueron las respuestas que Él dio. Y que nos sirvan a nosotros, no solamente como ejemplo, sino motivación para nuestras propias situaciones que se han de presentar, tener respuesta para todo. Nosotros podemos citar este pasaje en el cual Jesucristo, después de que había compartido con los apóstoles, habían tenido la cena y decidieron ir para el Monte de los Olivos, a un lugar que era frecuente que ellos estuviesen ahí. Ese lugar era el jardín de Getsemaní. Este jardín, yo cuando al principio leía la palabra me lo entendía que era un jardín de azucena, amapola, rosa, lo que yo entendía como un jardín, pero realmente era un olivar, plantas grandes, un espacio donde ellos tenían para descansar. Ya Jesucristo, siendo 100% Dios también, tenía esa inminente llegada de los acontecimientos que se iban a suceder. Era el principio de ese fin, no del fin de Jesucristo, sino el fin a lo que Él vino. Y dice que va con los apóstoles a ese lugar. Estando allí, escoge a Pedro y a los hijos de Zebedeo para hacer una parte. Estas personas tenían la característica de que casi siempre el Señor pues lo tomaba aparte, y eran las personas que el Señor había encontrado en ellos, que podían ver y dar respuesta positiva sin importar lo que se presente. Ustedes recordarán que con aquel pasaje de la hija de Jairo, pues fueron ellos los que pasaron. En la de la transfiguración fueron ellos los que pasaron. Pues Él se hace a una parte para orar. ¿Por qué se aparte? Porque Él sabía lo que le estaba por ocurrir y estaba sintiendo como un desapego de parte del Padre. ¿Por qué? Porque Él tenía que enfrentar esta situación Él solo. Y vamos a decir que Jesucristo empezó a atribularse. Bendito sea el nombre de Dios. Se retira y va a una roca, y en esta roca el Señor empieza a orar. Le dice a estos 3 apóstoles: quedaos aquí conmigo y velad. Y empieza a hablar con el Padre. Pero lo que le está mortificando es estos eventos que va a ocurrir y que Él lo va a pasar no como el Señor Todopoderoso, sino como hombre. Cuando nosotros conocemos las cosas que nos van a ocurrir, a veces, pues si son de felicidad, nos empezamos a contentar y a reírnos antes, ¿no? Pero cuando son contrarias, porque son de dolor, de amargura, nos empezamos a preocupar antes.
Cuando usted ve que usted tiene que pasar por un proceso de dolor, usted va a una escuela y dice, le vamos a poner una vacuna a todos los niños, le pone en fila y empieza con el primero y pan y lo puya. Usted puede estar seguro que el segundo, el tercero, el cuarto ya empezaron a llorar, porque se está apoyando. Pero si empiezan y colocan a los mismos muchachos y le dicen, aquí le vamos a dar un premio, y empiezan a preguntarle, ¿qué tú quieres? Oh, yo quiero una tablet. Dale la tablet. Ya los que están en fila están ahí, y yo voy a ver la cosa, y empiezan ya a celebrar. Pero Jesucristo no tenía motivo para celebrar como hombre. Quizá en su 100% Dios podía celebrar de que estamos llegando en el momento en el cual definitivamente vamos a romper los planes del diablo. Pero ya él se estaba viendo los latigazos. Ya él se estaba viendo cuando en la casa de Aná le dan una bofetada. Ya se está viendo cuando le están encarneciendo y le están diciendo, tú no eres el Dios, profetiza. Está viendo los clavos. Está viendo la lanza que abre el costado. Está viendo a los apóstoles que lo están negando. Porque ya se lo había dicho a Pedro. Antes que cante el gallo lo va a estar negando. Santo Dios, Aleluya. Él está viendo todo eso y eso le causa profunda tristeza. Y Jesús ora en ese lugar. Y dice la palabra que aún un ángel baja para consolarlo. Un ángel. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba postrado como hombre por la angustia de la que tenía que pasar. Y se para de este lugar y coge para donde están los apóstoles. Y lo encuentra que están durmiendo. Porque ¿quiénes son ellos para discernir el futuro que ha de venir? Y él les ruega de que deben de orar. Porque dice Jesús que el espíritu está presto. ¿Y qué quiere decir esto? Que no importa en la situación que tú tengas, tú siempre vas a estar justo en el momento para tú decidir que el espíritu entre en contacto con Dios. No es difícil. Con cualquier alabanza. A veces ni siquiera está en la palabra que tú digas en las alabanzas. El espíritu está presto. Usted empieza sencillamente a decir aleluya, aleluya, aleluya. Y usted entra en una dimensión. El espíritu está presto. Pero la carne no está dispuesta. Pero este sueño, nosotros vemos de que ellos, la excusa que le están dando al Señor es una excusa de que hay tristeza. La misma palabra que Jesucristo le estaba diciendo en esos días, se estaba despidiendo de ellos. Ellos no querían que esos eventos pasaran. Nosotros vemos cómo habían de los discípulos que andaban con espada en esa noche. Porque querían resguardar al Señor.
si se puede decir, llena de cosas. Y vuelve otra vez y se retira a orar de nuevo. Y cuando se retira a orar, va a estar esa palabra que Lidia mencionaba en estos días por acá, y es la única parte que le he visto en la palabra, cuando el Señor le dice, Abba, Padre. Porque está implorando como, yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de ti. ¡Vive Dios! Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Jesucristo, el Verbo, el Alfa, la Omega, está en una situación que le está pidiendo al Señor, dame fuerzas. Aleluya. Porque la que voy a pasar no es fácil. Pero reconoce que él no necesita fuerza, que él lo que necesita es entregarse al propósito para el cual él vino al mundo. Y por eso es que él aclama en aquel lugar de que hágase tu voluntad. Él quisiera que pasaran otro evento, pero tenía que pasar este evento porque para eso él vino a visitarnos. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Y nosotros vemos de que cuando él estaba postrado en aquel lugar, inclusive las lágrimas eran de sangre. A veces nosotros tenemos tribulaciones. Y las tribulaciones no hacen que nosotros, la de nosotros, que estemos llorando sangre. Pero es que en aquel momento no tenía otra solución. Aquel momento estaba destinado a que pasara eso y no ninguna otra cosa. Ese era el propósito. Ya dentro de la humanidad conocida hasta ese entonces, en todos los libros que se conocían, en todos los escritos, se estaba hablando de ese momento en todos los libros. Algunos, como Isaías menciona inclusive que Belén específicamente. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Y nosotros, ¿qué hacemos cuando nosotros estamos atribulados? ¿Qué hacemos? La palabra tribulación tiene varios significados. Nosotros vemos de que uno de ellos es congoja, pena, tormento, aflicción moral. El otro nos dice que es persecución o adversidad que padece el hombre. Todos en un momento u otro momento hemos estado atribulados. Cuando la persona está atribulada, ¿qué pasa? Se desenfoca y piensa en medidas extremas, en medidas desesperadas. Y se puede decir que la medida menos desesperada y que casi nunca que contempla aquel que está recibiendo una tribulación es depositar los problemas en las manos del Señor. La mayoría de nosotros recurrimos a implorar por el Todopoderoso cuando ya se nos agotaron todos los recursos.
cuando ya no podemos hacer más. Pero la palabra nos dice que nosotros tenemos que presentarle al Señor todas nuestras cosas, nuestros caminos, nuestras acciones. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando leímos ahorita decíamos de que estamos atribulados pero no angustiados. ¿Saben por qué? Porque la angustia dice que es un temor opresivo sin causa precisa. Y como es sin causa precisa, cada vez que tú entras en una tribulación, tú tienes una causa. Hay algo que te tribula, hay algo que está dando contra ti, que te está acorralando, que se te está acabando el tiempo, se te está acabando el recurso, se te están agotando las ideas. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Es un aprieto, una situación apresurada, Gloria a un Dios. sofoco, una sensación de opresión, una estrechez del lugar por el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que todas estas cosas, nosotros, aunque nos llegue el momento de tribulación, podemos seguir poniendo nuestro norte en Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque el que se desespera, si usted busca esa palabra quiere decir sin esperanza. Y aquel que conoce a Jesucristo tiene esperanza. Tiene esperanza no solo de las cosas que pasan terrenalmente, sino una esperanza mayor, vida eterna. Y que aunque las cosas que me pasen aquí en la tierra sean difíciles, Jesucristo nos dice que Él venció al mundo. Nos llama victoriosos. Pues nosotros tenemos que entre todas las cosas siempre tener presente que Jesucristo tiene que ser lo número uno en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él me da garantía de aunque yo me vea en situaciones de tribulación, no me va a dejar llegar al momento de la angustia, donde voy a buscar respuestas desesperadas. Cuando la persona se desespera, dice ahorita, se desenfoca y empieza a ver cosas ilógicas como lógicas, recursos inimaginables que atentarían contra la moral, contra lo social. Empieza a acariciar esas ideas. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesucristo. Se trata de fe, lo sabemos que se trata de fe. Pero es que sin fe es imposible agradar a Dios. Los problemas vienen y se van. Pero Jesucristo, tú tienes que sembrar y decir, es la roca y yo estoy parado en la roca. En el Salmo te dice, no que aunque tú vayas y vayas a estar habitando en el valle de sombra ni de muerte, sino si pasare por el valle de sombra y muerte. ¿Qué debo de hacer cuando llegan esos momentos? Si tienen la Biblia o si me ayuda ya Emmanuel, ahí mismo en Corintios 4, pero pasando al 16. Al 16,
nos da, si se puede decir, una palabra. Y dice, por tanto, no desmayamos, más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando día a día. Hago un paréntesis. Las situaciones, el día a día, lo cotidiano, hace que nosotros nos desgastemos. Pero déjeme decirte que cuando tú vas teniendo experiencia de fe, cuando tú vas teniendo experiencia de que la mano de Dios no se ha cortado, día a día en lo interior tuyo, tu espíritu va creciendo, va viendo las cosas en otras dimensiones, no como se presentan. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Una persona que no ha aprendido a caminar en los caminos del Señor, que no tiene fe, desde que se le presenta el problema, no sé por qué, nos ponemos la mano en la cabeza. ¿Cuál mi mano? Y ahora. Y un correr. El hombre de fe, cuando se va a empezar el problema, viene, en vez de ponerse la mano, dice, el Señor reprenda al diablo, yo no acepto eso. Porque ha escalado en otro nivel y reconoce cuando vienen las aflicciones. Y cuando usted empieza a reprender, porque usted ha crecido, conoce quién lo ha llamado, quién lo tiene a usted en el camino, usted va a empezar a vivir en otra dimensión. Amén. Cuando la palabra nos dice que resistía al diablo y él huirá, no es sencillamente que usted ve al diablo y que me voy a parar aquí, que él va a chocar conmigo y se va a devolver. No. La gente que no tiene fe, desde que se le aparece al enemigo, empieza a correr, empieza a huir. Pero aquel que conoce del Señor entra en la dimensión que se necesita para la situación que se está presentando. Y cuando se presentan los demonios, cuando se presenta la oscuridad, cuando los propósitos opuestos quieren venir contra ti, pues tú tienes que buscar presencia del Señor. Tú tienes que buscar que sea Él el que te llamó, el que tiene que darte a ti el escudo, la protección para tú seguir avanzando. Vive Dios, aleluya. Las tribulaciones le vienen a todo el mundo. Lo que cambia es con la actitud que nosotros actuamos cuando vienen las tribulaciones. Sigo leyendo en el 17. Porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras las que no se ven son eternas. Aleluya. Fíjense la dimensión de esto. Todavía te está diciendo las tribulaciones es los problemas, las cosas que te vienen, pero cosas que se ven para angustiarte, para derrotarte, para que tú sientas que tú estás perdido. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Yo siempre he dicho que nosotros somos seres espirituales, que estamos presos, sujetos por un momento en un cuerpo material. Y si usted no cree eso, entonces usted nació, va a vivir su vida y se murió y punto. Nosotros somos desde
antes. Yo no voy a decir que en el 1962 el Señor creó mi alma. Yo no lo voy a decir. Ayer escuchaba yo algo y decía que de estas cosas que te ponen a ti a pensar, y digo, tienes razón. Dice que Dios hizo los cielos y la tierra, todas las cosas, ¿en cuánto? En 6 días, y descansó. ¿No lo dice? Y no dice que después se va a tener un tiempo para bregar con Alberto y lo que va a pasar. Ya Él tiene en control qué va a pasar. Ustedes recuerdan aquella predicación que decíamos de la moabita, ¿no? En el libro de Deuteronomio decía que hasta la 10ª generación no entrará un moabita a la congregación del Señor. Y con tal